Buenas tardes, chicas Ebuná y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos permite tener otro encuentro con la poderosa palabra del Señor. Como saben, estamos estudiando este precioso libro llamado Génesis, el libro de los comienzos. Y hoy trabajaremos en el capítulo Génesis 31, nace la casa de Jacob. El capítulo 31 del libro de Génesis nos sumerge en un relato de conflicto, decisión y liberación en la vida de Jacob. Los eventos descritos en este capítulo marcan el punto en el que Jacob, tras muchos años de servicio, decide abandonar la casa de su suegro Labán y regresar a la tierra de sus padres. Los invito a explorar cómo la fe y la providencia divina se entrelazan en la vida de este hombre y cómo estos principios pueden impactar nuestra vida hoy, porque eso es lo más importante, las lecciones que podamos obtener de estas narrativas. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 31 nos establecen: entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de él. Y Jacob comenzó a notar un cambio de actitud de Labán hacia él. Jacob, como hemos visto en la clase anterior, se convirtió en una persona non grata en casa de Labán. ¿Por qué? Porque en el capítulo 30 que discutimos en la lección pasada, versículo 43, se nos informa que Jacob se hizo muy rico. Y acuérdate, riqueza significaba ¿qué? Poder. Por lo tanto, Jacob se convirtió en una amenaza para ellos. En Génesis 30:25 nos narra cómo Jacob había intentado irse de la casa de Labán por las buenas, pero Labán le impidió el viaje, proponiéndole el trato del rebaño. ¿Se acuerdan? A pesar del trato de Labán, el trato que Labán le había dado a Jacob durante todos esos años, y a pesar de que Jacob tampoco se comportó de la manera más honorable, porque eso lo sabemos, Dios fue fiel a la promesa hecha a su abuelo Abraham, que se la hizo en Génesis 12, del 2 al 3, porque recordemos que uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Dios está comprometido con la palabra que habla y él le prometió a Abraham en Génesis 12 del 2 al 3 que él lo bendeciría, que su descendencia sería como la arena del mar, que le daría la tierra. Y Dios, a pesar de los déficits de carácter de estos patriarcas, incluyendo a Abraham, como lo hemos visto, Dios fue fiel a su palabra. Entonces el versículo 3 nos dice: entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Mira, han pasado 20 años. ¿Cuántas cosas han sucedido desde que Jacob salió huyendo despavorido de la casa de sus padres? Ciertamente, Jacob no regresaba siendo el mismo hombre. No, 20 años fue una vida de experiencias y de madurez. La vida en Harán le ofreció duras lecciones que fueron transformando su carácter y lo hicieron madurar. En el versículo del 4 al 16 se nos especifica que Jacob compartió con sus esposas su plan de regresar a su tierra. Raquel y Lea, conscientes del carácter manipulador y ambicioso de su padre, Labán, pues le afirmaron: mira, nosotras estamos de acuerdo. Si nuestro padre no es un hombre de fiar. Labán siempre trató a Jacob como un medio para enriquecerse y no como un miembro de la familia. Eso es una realidad, porque él se dio cuenta de que en Jacob residía la bendición del Señor. En el versículo 13 se nos dice: yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Esto es Dios hablándole a Jacob.
el lugar donde ungiste la piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Mira qué interesante. ¿Se acuerdan que en Betel Jacob tuvo aquella experiencia de ver los ángeles subiendo y bajando, y él hizo un voto de que serviría, de que Dios sería su Dios y que él sacaría el diezmo de todo lo obtenido? Ahora ese mismo Dios le estaba diciendo: regresa a tu casa. Y les recuerda a Jacob aquella experiencia maravillosa que tuvo en Betel y el voto de compromiso que hizo de servirle a Dios. Betel, el lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Cuando Jacob apenas, porque de verdad que es que apenas conocía a Dios, él era un muchacho que estaba acostumbrado a salirse con la suya, el rey del truco, como yo siempre lo he llamado. Pero ya vemos que este hombre que regresa a su tierra es un hombre diferente. Y les comento, los seres humanos tenemos la tendencia a ser olvidadizos. Es por eso que la Biblia constantemente nos dice: no te olvides, recuerda. Y es por eso que Dios le recuerda a Jacob: mira, tú hiciste un compromiso conmigo allá en Betel. No se te olvide ese compromiso. En los versículos del 17 al 21 se nos describe cómo Jacob huye porque salió a escondidas, con toda su familia, sus posesiones, y no le dijo nada a Labán. Él sabía que Labán iba a tratar de retenerlo con alguna treta. Y Jacob actuó motivado por el miedo. Más tarde, en el versículo 31, cuando él le contesta a Labán, que lo vamos a ver más adelante, él mismo lo expresa: tuve miedo. Y claro está, tenía razones para tener miedo. El versículo 29 nos ofrece un indicio de lo que Labán era capaz de hacerle, porque le dijo cuando lo sigue, que lo vamos a ver ya mismito: yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob, porque Jacob salió escondida, pero Labán salió detrás de él para buscarlo. Y Dios se le apareció en el camino y le advirtió: no le hagas daño a mi hijo, no le hagas daño, déjalo en paz, porque había un pacto que pesaba sobre los hombros de este hombre llamado Jacob. Y vamos a hablar del miedo. El miedo es un mal consejero. Y aquí, en los estudios de Emuná, hemos trabajado en varias ocasiones el tema del miedo, pero quiero repasarlo. El miedo, como les dije, es un mal consejero. En primer lugar, mira, Jacob engañó a su padre, motivado ¿por qué? Por el miedo a perder la bendición. Luego, en segundo lugar, huyó a Harán por miedo de su hermano Esaú, que lo quería matar. En tercer lugar, permaneció 20 años en Harán por miedo a regresar a su casa, porque su hermano lo quería matar. Huyó de Labán a escondidas porque tuvo miedo. De hecho, el miedo fue la primera emoción que controló el corazón de la humanidad luego de la caída en Génesis 3:10, cuando Dios llamó a Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y él se escondió debajo del palo, que siempre les digo. Y cuando Dios lo confronta, le dice: es que tuve miedo. O sea, el miedo es un mal consejero. Vamos a ver algunas de las consecuencias trágicas de ser controlados por el miedo. Mira, en primer lugar, el miedo nos hace tomar decisiones desacertadas. Claro que sí. Mira Jacob, todas las decisiones desacertadas que tomó, y todo motivado por el miedo. El miedo nos hace actuar impulsivamente sin pensar, porque nos tiramos de pecho, como se dice, y no pensamos en las consecuencias de nuestra conducta, motivado por el miedo. El miedo nos conduce a situaciones de conflicto, claro que sí, porque mira el conflicto que se desató entre Labán y Jacob al él huir. Él no se atrevió a enfrentarlo como se supone que lo hiciera. Y otra cosa es que el miedo nos paraliza. Hay personas que el miedo los paraliza y no les permite moverse a tomar decisiones en pro del bienestar de su familia, de su vida propia. Y podríamos decir: pues hermana Noemí, ¿cómo vamos a enfrentar el miedo si el miedo es de las primeras emociones que experimentaron los seres humanos? Mira, lo primero, siempre se lo he dicho, es admitir que tenemos miedo. Nosotros no somos ni Superman ni Wonder Woman.
Mira, Señor, tengo miedo de enfrentarme a esta situación laboral. Mira, Señor, tengo miedo de enfrentarme a esta situación de salud. Mira, Señor, tengo miedo de enfrentarme a esta situación de incertidumbre financiera. Mira, Señor, tengo miedo de enfrentarme al futuro de mis hijos, que los veo no tomando decisiones acertadas. Mira, eso es natural, no niegues que tengas miedo, acéptalo. Pero luego que le dices al Señor que tienes ese miedo, tienes que depositarlo, tenemos que depositarlo en las manos del Señor. Ya lo identificaste, ¿verdad? Lo identificaste, le pusiste nombre. Ya no es una nebulosa, ay, que me siento así ansiosa, pero no sé por qué. No, ya le identificaste con nombre. Pues ahora lo pones en las manos del Señor, como dice el Salmo 56:3. En el día que temo, en ti confío. Ese versículo poderoso. En el día que temo, en ti confío. En segundo lugar, busca la presencia del Señor, porque lo dice el Salmo 34:4, los que miraron a Él no fueron avergonzados y sus rostros fueron iluminados. Es en la presencia del Señor donde el miedo se disipa. No es escondiéndonos como Adán, no es negándolo, es en la presencia del Señor. Y en tercer lugar, que siempre les hago énfasis, declarando la palabra. Hay algunos comentaristas, se los he dicho anteriormente, que dicen que la palabra no temas, la frase no temas, aparece 365 veces de diversas conjugaciones verbales en la Biblia. Y yo lo creo, no las he contado, pero una vez me puse a contarlo y ya cuando iba por las 100 me cansé. Y es que la Biblia sabe que somos propensos al miedo. Pero yo te quiero decir, por ejemplo, Isaías, después del capítulo 40, está lleno de promesas preciosas, y la Biblia entera está llena de promesas que nos aseguran a no tener miedo. Cuando dice no tener miedo, es que no sintamos miedo, es que no nos dejemos controlar por el miedo, porque todos vamos a experimentar el miedo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, mira, no temas, en el versículo 13. Y busca, si tú puedes buscar en Google, versículos con no temas, y te van a dar montones. Cuando sientas temor, enfréntate a la palabra del Señor, declara, aprópiate de las promesas del Señor. Continuamos analizando entonces ahora los versículos 25 al 28. Labán, como sabemos, persiguió, cuando se enteró que Jacob se había huido con sus hijas y con todo, lo persiguió. Y entonces, como Labán era un manipulador, acuérdate que lo hemos analizado el carácter de este hombre, mira, pues lo primero que hace es, lo trató de manipular. Cuando lo encontró estaba molesto y le dice, ¿por qué hiciste esto? Te saliste escondida y te llevaste mis hijas y mis hijos y mis nietos, tildándolo de ladrón. Entonces, después que utiliza esa estrategia, entonces la otra estrategia es, trató de hacerlo de sentir culpable. Y le dice en el versículo 28, ay, si yo quería hacerte una fiesta de despedida. Sí, ajá, eso es mentira. Y luego le hace una amenaza solapada. Le dice ahí mismo en el versículo 28, tú sabes que tengo el poder de hacerte mal. Mira, este hombre era tremendo. Y luego lo acusa de robarse sus dioses en el versículo 30. Y aquí es que vamos a analizar esto. Le dice, y también te robaste mis dioses. Vamos a analizar qué fue lo que pasó. Recordemos que Labán era un hombre pagano, que él adoraba ¿qué? A otros dioses. Él era politeísta. Y estos dioses que supuestamente le robaron eran unos dioses llamados terafines, no serafines con S, terafines con T. Terafines es una palabra de origen hebreo que no se sabe a ciencia cierta su significado. Ahora, se utilizaba la palabra terafines para nombrar a unas pequeñas estatuas paganas que se colocaban en los altares de los hogares. Es lo que se conocía como ídolos caseros, eran pequeñas estatuas. Recordemos que los descendientes de Abraham estaban rodeados de personas idólatras. Abraham mismo era idólatra cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Pero lamentablemente las prácticas idolátricas fueron asimiladas, fueron adoptadas por el pueblo de Israel. La adoración a estos terafines, escucha esto, constituyen el embrión, ese primer paso del culto idolátrico que afectó
a Israel de manera tan negativa. Ellos comenzaron con estos pequeños diositos en los hogares hasta que después se fueron a adorar los dioses en los becerros de oro y las otras estatuas grandes. Pero todo comenzó con una estatuita. ¿Por qué? Porque el pecado siempre empieza con algo pequeño, algo que pensamos que no, esto a Dios no le va a importar esto. Ojo, las cosas negativas comienzan con cosas pequeñas. Todo comienza con cosas pequeñas, tanto las negativas como las positivas. Muchos de estos terafines, que son estas pequeñas estatuas, eran realizados para realizar ritos de fertilidad. Acuérdate que ritos de fertilidad tanto para la tierra como para las mujeres. Probablemente por eso Raquel los robó, porque acuérdate que ella estaba mostrando esterilidad. Estamos especulando, pero porque más adelante vamos a ver que fue Raquel la que se los robó, no fue Jacob. Algunos documentos descubiertos donde se encontraba la Mesopotamia antigua indican, escucha esto, que en la era patriarcal la posesión de terafines era un derecho al título de dueño de las propiedades y por lo tanto el que tenía los terafines sería el jefe del clan familiar. Porque cuando tú lees esto a primera vista tú dices, ay, pero ¿cuál es la desesperación de Labán de eran unas estatuas nada más? No, es que esto tenía un símbolo, que el que tenía esos dioses era el dueño de las propiedades y sería el líder del clan familiar, y Labán no iba a permitir que Jacob se convirtiera en el líder de su clan familiar. Las leyes mesopotámicas ordenaban la pena de muerte como castigo por el robo de objetos sagrados. Miren el lío que se metió Raquel. Jacob conocía este código, lo sabía, y él dijo que muera la persona que los haya tomado. Él no sabía que era su amada Raquel, no lo sabía, pero sí pudo reconocer el código que imperaba en el lugar, pena de muerte al que se los robó porque no había sido él. En los versículos 34 al 35, porque esto es un capítulo largo, Raquel, dominada por el miedo, temblando, imagínate, ante ese juicio inminente, mintió y escondió los ídolos, afirmando que tenía la costumbre de las mujeres. Eso es una expresión como un eufemismo para denominar, es una expresión idiomática para referirse al periodo menstrual. Y como las mujeres cuando estaban en el periodo menstrual nadie las tocaba, ellas se movían lo menos posible, etcétera, etcétera. En los versículos 36 al 42, Jacob en estos momentos ya vemos cierto atisbo de madurez. Él no se dejó manipular por Labán, no, en este momento fue diferente. Y él puso los puntos sobre las íes en el versículo 43. Él expone que él trabajó, que él luchó, que él no se robó nada, que él todo lo que él se llevó era de él y sus esposas también, porque él pagó 14 años por ellas. Pero a pesar de lo expuesto por Jacob, mira, Labán insistió que como él era el patriarca, todo lo que Jacob tenía era de él. Fíjate eso, fíjate cómo eran las leyes de antes. Ese era el concepto de este hombre. Y estaba tomando a Jacob como un pillo. Pero entonces, en los versículos del 45 al 55, ya Jacob, molesto por este intento de manipulación de este hombre, dijo, no, esto se acabó aquí. Y tomó la iniciativa, tomó una piedra, y la levantó como una señal. En el versículo 45 establece eso. Y dijo, aquí vamos a hacer un compromiso, un pacto de no agresión entre tú y yo. Y vemos a Jacob asumiendo por primera vez el liderazgo de su clan, de su familia. Él dice, no, esto se queda aquí. Aquí vamos a erigir este monumento de piedra. Y tú no vas a pasar para aquí para agredirme, ni yo voy a pasar para allá para agredirte a ti. Labán y Jacob hacen un pacto de separación. No vamos a traspasar estos lindes. Un acuerdo de no agresión. Como les dije, tú no vas a pasar para aquí, Jacob, para agredir a Labán. Ni Labán iba a traspasar ese linde para atacar a Jacob. Y este evento fue una etapa muy importante para la historia de Israel. ¿Sabes por qué? Porque finalmente la tierra de Abraham dejó su tierra y de su parentela, como Dios le dijo en Génesis 12:1. Hasta ese momento, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob mantuvieron lazos con esa familia de Harán. Y esta familia, ¿cierto?, les sirvió como refugio cuando tenían problemas y como fuente para conseguir esposas para sus hijos.
pero luego de eso ya no se menciona más esta familia, no hay más relación y la estirpe de Jacob abandonó su tierra y de su parentela de una vez por todas. Entonces levantaron un majano, dice el versículo 51, como memorial de aquel compromiso. ¿Qué es un majano? Mira, es un montón de piedras que se sacan de la tierra, se colocan en forma circular, cuadrada o en forma de cono y sirven para marcar encrucijadas y dividir términos. Ese majano fue lo que dividió el que ellos no podían traspasar esos lindes. Jacob se separa del clan de Labán por siempre. Y a partir de ese momento, la Biblia no vuelve a mencionar a Nacor, su familia, ni a Labán. Luego de cortar estos lazos familiares, nace la casa de Jacob. Luego se llamaría la casa de Israel. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta clase, esta lección, Señor, que aparentemente pues no dice tanto, porque es el conflicto entre un yerno y un suegro. Pero sí, este capítulo está ahí con un propósito, y es que tú nos enseñas que, número uno, que tú eres fiel, que tú no te olvidas de tus promesas, y en número dos, que las circunstancias difíciles de la vida provocan en nosotros, se supone, si nosotros nos dejamos moldear, provocan en nosotros una madurez. Así pasó con Jacob. Estuvo 20 años bajo la opresión de este hombre ladino y manipulador. Pero a partir de todos esos años, durante el transcurso de todos esos años, él se fortaleció en la fe, fue conociendo a Dios de manera personal e íntima. Así nosotros queremos conocerte, Señor. Así nosotros queremos que nuestra relación contigo crezca. Yo bendigo a cada persona que está al alcance de esta grabación y que pueda esta persona internalizar este mensaje, que tú eres un Dios relacional, que tú eres un Dios que quieres establecer una relación cercana con la humanidad. En el nombre de Jesús yo te bendigo, oyente, yo te bendigo, que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios abra tu mente para que puedas comprender el mensaje que Dios quiere traerte en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.